Nunca me dejarás, eres demasiado débil, se burló mi esposa. Cuando la enfrenté por su aventura, le demostré lo contrario. Grabé todo, pedí el divorcio y vi cómo su romance se derrumbaba mientras el hombre que eligió en mi lugar desaparecía sin decir una palabra. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones ahora porque todos los días tenemos nuevas historias, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Ryan, tengo 33 años, y trabajo en gestión de productos en una empresa de tecnología de tamaño mediano. Llevo 6 años casado con Hannah, de 31 años. Ella trabaja en operaciones para una startup de logística. Sobre el papel, las cosas van bien. Trabajos decentes, un buen apartamento, una rutina estable, pero durante los últimos 3 meses, algo ha estado raro. No podía señalar una cosa importante, más bien un puñado de pequeñas cosas que, cuando las juntas, no encajan. Hannah empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo muy a menudo. Se compró ropa nueva para la oficina. De repente le importaba ir al gimnasio 4 veces por semana cuando antes apenas iba 2. Y la parte que realmente empezó a molestarme, no paraba de mencionar a un nuevo consultor en su equipo llamado Leo. Por eso el mensaje a las 4:38 de la tarde me pareció extraño. Aviso, tenemos un simulacro de ciberseguridad en marcha. Podría durar toda la noche. No me esperes despierto. Se suponía que nos encontraríamos en ese lugar de barbacoa coreana que ella eligió. Hablamos de ello hace 3 días. Ella no se pierde ese tipo de planes. Y si alguna vez tiene un evento de trabajo obligatorio, me entero con semanas de antelación. De nada. Y durante la noche, las empresas de logística no realizan simulacros de seguridad durante toda la noche. Lo sabía porque desarrollo software para ellas. Escribí una respuesta. Entendido. Espero que no sea muy aburrido. Pero la borré. Algo en el mensaje me hizo sentir que no estaba destinado a resistir preguntas. A las 5:02, mi reloj inteligente vibró. Evan, mi vecino de al lado, había compartido el acceso a su cámara Ring conmigo hace meses después de que ambos tuviéramos problemas de robo de paquetes. Su apartamento da a la entrada principal de nuestro edificio, así que graba a todo el que entra y sale. Esta vez, grabó a Hannah. Marca de tiempo 4:27 de la tarde. Salió por la puerta principal con un vestido negro, tacones, el pelo arreglado como si fuera a un evento en una azotea. No un simulacro corporativo, un bolso de mano pequeño, no su maletín del portátil. Estuvo en la acera unos 20 segundos antes de que un Tesla azul se detuviera. Abrió la puerta del pasajero, se rió y entró. Se marcharon antes de que la cámara pudiera obtener una imagen clara del conductor. Vi el clip 2 veces, luego una tercera vez. No coincidía con la historia que me había enviado por mensaje. Se había ido antes de enviar ese mensaje. Y no iba vestida para el trabajo. No la llamé ni le envié mensajes. No le reventé el teléfono a llamadas exigiendo respuestas. Simplemente abrí mi portátil y creé una nueva carpeta en mi escritorio. Si ella estaba mintiendo. Y cuando tuviera pruebas, querría cada detalle organizado. Arrastré la grabación de la cámara Ring allí y añadí una captura de pantalla del mensaje. A las 6 de la tarde, nada. Normalmente, al menos se pondría en contacto. Todavía aquí, o te quiero. Esa noche, silencio. Intenté concentrarme en el trabajo. Luego, me hice un sándwich. Luego, respondí a los mensajes de Slack, pero el pensamiento seguía dando vueltas. ¿Por qué un simulacro requeriría tacones y un Tesla? A las 7:42, le envié un mensaje. Espero que el simulacro vaya bien. ¿Quieres que te guarde las sobras? Entregado. Sin respuesta. A las 8:15, le envié otro. ¿Alguna idea de a qué hora llegarás a casa mañana? Nada. Revisé nuestra cuenta de teléfono compartida. El uso de datos de Hannah era mucho más alto de lo normal. Estaba usando su teléfono, pero no conmigo. Aún así, no me puse a investigar sus cuentas ni a intentar localizarla. Todavía no estaba preparado para eso. Simplemente me quedé sentado mirando ese vídeo de la cámara Ring, la marca de tiempo, el atuendo, la risa. A las 11:10 de la noche, mi teléfono vibró. Todavía en el simulacro. Puede que no duerma nada. No me esperes despierto. Corto, vago.
El tipo de mensaje destinado a terminar una conversación, no a empezar una. No respondí. Solo guardé el mensaje y cerré el portátil. Un mensaje, un vídeo, 2 horas de silencio. Nada de eso probaba nada todavía. Pero era suficiente para decirme que algo no cuadraba. Y tenía la sensación de que solo estaba al principio de descubrir cuán profundo era todo. A la mañana siguiente, Hannah ya se había ido cuando me levanté. Normalmente, se va sobre las 8. Pero hoy, fue más cerca de las 7:15. Temprano incluso para ella. No preparó café, no se despidió, solo dejó una nota corta en la encimera. Día ajetreado. ¿Hablaremos esta noche? La miré durante unos segundos antes de tirarla a la basura. Algo de la noche anterior todavía me molestaba. Si ese simulacro realmente ocurrió, debería haber algo oficial al respecto. Su empresa no hace simulacros de seguridad nocturnos espontáneos. Ese tipo de cosas se programan, se registran y normalmente se anuncian a toda la empresa. Decidí comprobarlo. Para verificarlo, le envié un mensaje a Maya, una amiga de mi antiguo trabajo que ahora trabaja en cumplimiento para otra firma de logística. Pregunta rápida. ¿Alguna vez has visto un simulacro de ciberseguridad nocturno aparecer sin previo aviso? Nunca. Esas cosas se planifican con meses de antelación. ¿Por qué? Hannah dijo que su equipo tuvo uno anoche. Parecía repentino. No tuvieron una brecha de seguridad importante o algo no cuadra. Algo no cuadra. Exactamente lo que había estado pensando. En el almuerzo, volví a iniciar sesión en nuestra cuenta de teléfono compartida. Quería ver si podía averiguar dónde había estado. Tenemos activada la compartición de ubicación. Fue idea suya cuando empezó a viajar por trabajo. Anoche, su teléfono nunca marcó en ningún lugar cerca de las oficinas de Sky. En su lugar, la mostraba estacionada en el centro durante 3 horas cerca de un lugar llamado Skylight. Conocía ese nombre. Era una galería y espacio para eventos en una azotea. Privado, solo por invitación, generalmente utilizado para cenas de influencers y fiestas de marcas. Definitivamente no es un lugar para un simulacro de ciberseguridad. Me desplacé más abajo en la página de la cuenta y noté algo más. Un pago de Hannah a un amigo etiquetado como «Vino en Skylight», por $64 enviado a las 7:14 de la tarde, justo en el momento en que afirmaba estar hasta el cuello en ataques de red simulados. Añadí todo a la carpeta. Capturas de pantalla del calendario, el mapa de ubicación, el registro de pago. La carpeta se hacía más grande por horas. A las 4:30 de la tarde, Hannah me hizo una videollamada. Llevaba una credencial de proveedor verde, no la credencial de empleado azul de Sky. No estaba en su oficina. ¿Todavía con cosas del simulacro?, pregunté. Sí, aburridísimo. Cuando le hice algunas preguntas básicas, se puso a la defensiva. Estás siendo muy necesitado y paranoico con todo. Terminó la llamada. Me quedé un momento mirando la pantalla en negro. No fueron las palabras las que me afectaron. Fue lo rápido que le dio la vuelta al guión. Le había hecho 3 preguntas normales, y de repente yo era el paranoico. No me atrevía a hacer una captura de pantalla. Sabía que recibiría una notificación. En su lugar, tan pronto como terminó la llamada, abrí una nueva nota en la carpeta y escribí todo lo que había notado. La credencial de proveedor verde, la sala de conferencias desconocida, el tono defensivo cuando hice preguntas simples. Luego, abrí el sitio interno de su empresa. Nunca lo había mirado con demasiado detalle antes, pero enumeraba las principales actualizaciones y eventos programados para el trimestre. No había ningún simulacro programado para ningún departamento. A las 6:10 de la tarde, envió un mensaje: «Día de locos. Probablemente me acueste temprano esta noche. No me esperes despierto». Revisé su ubicación, un distrito comercial, luego una zona residencial, en ningún lugar cerca de su oficina. Hice otra captura de pantalla, luego otra cuando la ubicación se actualizó a las 8:30 a una manzana diferente, una zona residencial que no reconocí. No le envié mensajes. No le pregunté dónde estaba. En su lugar, abrí una nueva hoja de cálculo en la carpeta y comencé a registrar todo. Fechas, horas, lugares, mensajes, capturas de pantalla. Todavía no se trataba de pillarla con las manos en la masa.
Se trataba de construir un patrón, uno en el que pudiera confiar más tarde si esto se convertía en algo más grande. Para cuando llegó a casa sobre las 11:20, yo estaba fingiendo estar dormido. Mientras estaba en la ducha, su teléfono vibró con un mensaje de Leo Pizza. No estaba listo para enfrentarla. Todavía no. Aún no tenía suficiente, pero la carpeta, sí, empezaba a llenarse, y las piezas comenzaban a formar una imagen que no podía ignorar. No había estado en ningún simulacro de ciberseguridad. No había estado en ninguna sala de conferencias de la empresa. Y quienquiera que fuera Leo, definitivamente no era solo un compañero de trabajo. Ahora sabía que esto no era solo una noche extraña. Algo más grande estaba sucediendo. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no estaba seguro de cuánto de lo que me decía podía creer. Para cuando llegó el viernes, la atmósfera en nuestro apartamento era fría. Hannah apenas me habló en toda la semana. Sin besos matutinos, sin conversaciones reales, solo comprobaciones de rutina y respuestas cortas. Se sentía como si estuviera mentalmente en otro lugar. Esa mañana, se fue más temprano de lo habitual. Me dio un beso rápido en la mejilla sin contacto visual y dijo, gran proyecto hoy. Probablemente llegue tarde a casa. ¿El mismo simulacro que el viernes pasado?, pregunté, actuando de manera casual. Sí, dijo, ya a medio camino de la puerta. Tan pronto como la puerta se cerró, revisé su ubicación en mi teléfono. Algo que rara vez hacía. Pero después de todo lo que había sucedido, quería saber si realmente se dirigía al trabajo. En lugar del habitual pin en el mapa, la pantalla decía, ubicación no disponible. Me quedé mirando la pantalla. Lo había desactivado. Pero aquí está la cosa. Compartíamos un plan de teléfono y el operador tiene una función de seguimiento familiar que es independiente de la de Apple. Inicié sesión en la cuenta del operador en mi portátil. Su teléfono seguía marcando allí. Solo había desactivado la función del iPhone, probablemente asumiendo que eso era suficiente. El mapa se cargó. No se dirigía hacia Esquio. Se dirigía hacia el oeste. En el almuerzo, conduje hasta su edificio. Su plaza de aparcamiento estaba vacía. Entré y me acerqué al mostrador de seguridad. Solo vengo a dejarle el almuerzo a Hannah Coleman. El guardia, un tipo de unos 60 años que había visto antes en eventos de la empresa, levantó la vista. Ah, ya no está aquí los viernes. Parpadeé. ¿Perdón? Cambió a un horario de 4 días en julio. De lunes a jueves. Casi nunca la vemos los viernes. ¿Julio? Pregunté. Sí, creo que empezó a principios de julio. ¿Julio? Eso fue hace 4 meses. 4 meses de proyectos de viernes, reuniones de emergencia y noches tardías. Todo mentiras. Le di las gracias, volví a mi coche y me quedé allí unos minutos con las manos en el volante. Esto ya no era especulación. No solo estaba siendo vaga o actuando distante. Había dejado literalmente de ir a trabajar los viernes y nunca había dicho una palabra. Cuando llegué a casa, abrí nuestra cuenta de peajes y revisé los extractos. Efectivamente, cada viernes durante las últimas 8 semanas, su coche había pasado por el peaje del lado oeste sobre las 9:12 de la mañana. Esa no era la ruta a Esquiload. Esa era la dirección hacia el parque empresarial donde se encontraba la empresa de Leo. A continuación, abrí la aplicación de su gimnasio. Había registrado su entrada cada viernes por la mañana sobre las 8:45. Busqué la dirección. Formaba parte de un centro comercial a unas 5 manzanas del apartamento de Leo. Esto ya no era una coincidencia. Esa noche, llegó a casa sobre las 6:30 con una bolsa de compras y la misma historia de día ajetreado y cansado. No mencioné la ubicación desaparecida ni al guardia. Solo le pregunté qué tal el trabajo. Estresante, dijo. Estamos hasta arriba con este lanzamiento. ¿En la oficina? Pregunté, manteniendo mi tono neutral. Dudó medio segundo. ¿Dónde si no? Asentí y lo dejé estar. No tenía sentido alertarla antes de estar preparado. Durante la cena, estuvo pegada a su teléfono, apenas escuchando mientras yo hablaba de mi semana. Cuando mencioné que podría conseguir un ascenso este trimestre, no me felicitó. Se rió. ¿Ascendido a qué? ¿A otro escritorio un poco más grande? Es un aumento de sueldo, dije.
Más responsabilidad, sonrió con suficiencia. Solo creo que podrías estar haciendo más, Ryan. Eres inteligente. Podrías dirigir tu propia empresa si quisieras. En cambio, estás simplemente estancado. No fue solo grosero. Se sintió deliberado, como si estuviera tratando de hacerme sentir pequeño. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Jess, una amiga en común. Oye, ¿está todo bien entre tú y Hannah? ¿Por qué? Respondí. Ha estado diciendo que te estás volviendo controlador, que revisas su teléfono, rastreas su ubicación y te vuelves loco por sus compañeros de trabajo. Me quedé mirando la pantalla. No había revisado su teléfono ni una vez. El único seguimiento de ubicación era algo que ella misma configuró hace años. Y el único compañero de trabajo que había mencionado era Leo, el tipo que ella sacaba a colación cada 2 por 3. También dijo, has estado distante, como emocionalmente no disponible. No respondí. No era necesario. Ahora era obvio. No solo me estaba mintiendo a mí. Estaba reescribiendo la historia incluso antes de que fuera contada. Estaba preparando el terreno para convertirme en el problema. Cuando vino a la cama esa noche, se dio la vuelta sin decir una palabra. Me quedé mirando el techo, pensando en el guardia, los registros de peaje, los registros del gimnasio y ahora el mensaje de Jess. No era solo una mentira. Era un sistema de mentiras. Había dejado de ir a trabajar los viernes. Se estaba esforzando por ocultar su ubicación, y le estaba diciendo a la gente que yo era controlador. Todo mientras yo todavía intentaba darle el beneficio de la duda. Esa noche, me di cuenta de algo importante. No solo estaba haciendo cosas a escondidas. Se estaba preparando para las consecuencias, y si ya estaba reescribiendo la narrativa, yo tenía que estar preparado con hechos. Porque esto solo iba a complicarse más a partir de ahora. Para el viernes siguiente, había dejado de preguntarme si algo estaba pasando. Lo sabía. Lo que no sabía era cuán profundo era o cuánto tiempo llevaba sucediendo. Esa era la parte que necesitaba averiguar antes de tomar cualquier decisión. No planeé nada especial ese día. Fui a trabajar como de costumbre, respondí correos electrónicos, me uní a reuniones, pero lo único que no hice fue enviarle un mensaje a Hannah. Quería ver cómo manejaría un viernes sin que yo le preguntara dónde estaba. A las 8:46 de la mañana, apareció una notificación del gimnasio en mi teléfono. Hannah había registrado su entrada. El mismo gimnasio a 5 manzanas de donde vivía Leo. Ese era el tercer viernes consecutivo. Alrededor de las 9:20, nuestra aplicación de peajes envió una alerta de uso. Su coche había pasado de nuevo por el peaje del lado oeste. Rutinario, predecible. Hacia el mediodía, tomé una decisión. Conduje hasta el parque empresarial donde se encontraba la empresa de Leo. No planeaba confrontar a nadie. Solo quería ver si su coche estaba allí. Encontré una cafetería al otro lado de la calle, aparqué y me senté junto a la ventana con mi portátil abierto como si estuviera trabajando. Me senté con mi portátil, pedí un café solo y comencé a revisar un informe. Unos 30 minutos después, la vi. Hannah, con el mismo bolso negro, la misma ropa de gimnasio que había llevado al trabajo. No corría a una reunión. No estaba en una llamada de trabajo. Caminaba tranquilamente hacia el edificio de Leo, mirando su teléfono, sonriendo. La vi desaparecer en el vestíbulo. No la seguí. No intenté mirar dentro. Solo anoté la hora. 12:07 del mediodía. A la 1:45, reapareció. Ropa diferente ahora. Vaqueros casuales y un suéter holgado. No había salido de casa con eso por la mañana. Cruzó la calle y se metió en una panadería antes de dirigirse hacia la carretera principal. Si no hubiera estado ya allí, podría no haberlo visto nunca, pero ahora tenía la confirmación. Sus reuniones de los viernes tenían lugar en un edificio residencial, no en una oficina. Cuando llegué a casa esa noche, no la confronté. Abrí mi portátil y añadí los detalles a mi creciente registro. Registro del gimnasio, hora del peaje, hora de llegada, hora de salida. Luego empecé a buscar más información. Encontré fácilmente el sitio web de la empresa de Leo. Escondido en una de las páginas del proyecto había un comunicado de prensa en PDF con una foto de sus consultores senior. Allí estaba él. El mismo tipo que Hannah me había mostrado una vez en una foto de grupo.
hice clic en su LinkedIn. Era principalmente sobre trabajo, pero la parte que me llamó la atención fue su dirección de correo electrónico. El dominio de la empresa coincidía con una de las direcciones que había aparecido en la bandeja de entrada de Hannah meses atrás cuando la ayudé a configurar su correo electrónico en su nuevo teléfono. No le había dado mucha importancia entonces. Ahora se sentía diferente. Al día siguiente, pasé la tarde limpiando el apartamento. Mientras organizaba un armario en la oficina, encontré una carpeta con parte de nuestra documentación financiera. Metido en la parte de atrás había algo que no pertenecía allí. Un correo electrónico impreso de un abogado de divorcios con fecha de principios de agosto. No estaba dirigido a mí. Era de Hannah preguntando sobre la división de bienes y las cuentas conjuntas. La fecha era de hace 10 semanas, más de 2 meses antes de que yo hubiera empezado a notar algo extraño. Lo leí 2 veces. Había estado planeando dejarme antes de que yo supiera que había un problema. Esa noche, no dormí mucho. No estaba enfadado, solo concentrado. Si ya estaba pensando en irse, necesitaba saber exactamente cuál era mi situación. Empecé a imprimir todo lo que había recopilado, mensajes de texto, extractos de peajes, registros de ubicación, registros del gimnasio, capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Nada dramático, solo información. El domingo por la tarde, mientras ella estaba haciendo recados, llamé a un amigo cercano que trabajaba en derecho de familia. No mencioné la infidelidad. Solo le pregunté qué pasos debía tomar si alguna vez necesitaba protegerme financieramente. Me dio una lista. Asegurar las cuentas personales, hacer copias de los documentos importantes y documentarlo todo. Ya había hecho la mayor parte sin darme cuenta. Para la semana siguiente, mi enfoque había cambiado. Dejé de especular. Dejé de hacer preguntas de las que podía salir mintiendo. No discutí cuando hizo comentarios pasivo-agresivos. En su lugar, respondí con respuestas cortas y tranquilas y me aseguré de que cada inconsistencia estuviera documentada. Y en el fondo, sabía que esto era solo la superficie. Si ya estaba contactando a abogados antes de que yo supiera que había un problema, había mucho más que no me estaba contando. Y tarde o temprano, iba a descubrirlo. A mediados de la semana siguiente, sabía lo suficiente como para dejar de fingir. Los registros de peajes, los registros del gimnasio, la plaza de aparcamiento vacía, los despistes en FaceTime, la coincidencia en el edificio de Leo, incluso el correo electrónico del abogado que había encontrado en nuestra oficina. Todo encajaba. Lo que no tenía era la propia confirmación de Leo. Esa parte llegó más fácil de lo que pensaba. El correo electrónico de su empresa era público, listado en el sitio web bajo consultores. Le envié un mensaje desde mi cuenta personal. Corto y directo. Leo, soy Ryan Coleman. Me gustaría que nos viéramos. Solo una conversación. Sin dramas, sin amenazas. Café o cerveza, tú eliges. Creo que sabes por qué. No respondió de inmediato. 2 días después, recibí un breve correo electrónico de vuelta. Ryan, estoy libre el viernes después de las 3. Java House en la calle 12. 20 minutos. No era mucho, pero era suficiente. Llegó el viernes y entré en la cafetería 10 minutos antes. Él ya estaba allí, sentado junto a la ventana con un suéter ajustado y ese aspecto pulido de consultor. Corte de pelo limpio, zapatos nuevos, reloj caro. El tipo de persona que quería que la gente supiera que le iba bien. Levantó la vista cuando me acerqué. Ryan, Leo. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme pero cauteloso. Me senté frente a él. Gracias por venir. No hay problema. Se echó hacia atrás. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente aquí? No perdí el tiempo. Tú y Hannah. Se movió, pero no lo negó. Simplemente se frotó la mandíbula y dijo, de acuerdo, fuiste directo al grano. No quiero juegos, dije. Sé dónde ha estado cada viernes. Sé lo de la galería, el apartamento, el gimnasio. No pregunto si está pasando. Pregunto si vas a ser sincero conmigo ahora mismo. Estuvo en silencio por un momento, luego suspiró. Mira, sí, nos hemos estado viendo. Empezó a principios de este año, principalmente los viernes. Dijo que las cosas entre vosotros dos estaban básicamente terminadas. Eso no es verdad,
dije con calma. Levantó las cejas. Eso es lo que me dijo. Que estabas distante, desconectado, más interesado en tu trabajo que en ella. Dijo que ya habíais hablado de divorcio una vez. Dejé que eso reposara por un segundo. ¿Y le creíste? Se encogió de hombros. No estoy orgulloso de ello, tío. Pero no actuaba como si estuviera casada cuando estaba conmigo. Hizo que pareciera que lo vuestro había terminado y que solo estaba esperando para presentar los papeles. Me incliné hacia adelante. Sabías que estaba casada, sin embargo. Lo sabías. No apartó la mirada. Sí, lo sabía. Pero me dije a mí mismo que no era mi problema. Estúpido, lo sé. Asentí lentamente. No buscaba una pelea. Lo que quería era que lo dijera claramente, sin escapatorias, y lo había hecho. Nos quedamos en silencio unos segundos antes de que añadiera, por si sirve de algo, no planea mudarse conmigo ni nada. Esto no es un romance de cuento de hadas. No creo que ni siquiera sepa lo que quiere. Esa parte me la creí. Me levanté. Aprecio tu honestidad. Pareció aliviado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Eso es entre ella y yo. Salí. Esa noche, cuando Hannah llegó a casa, estaba preparado. Esperé hasta que dejó su bolso, hasta que se quitó los zapatos de una patada y se sirvió un vaso de agua. Entonces dije, siéntate. Necesitamos hablar. Parecía recelosa pero se sentó a la mesa. Abrí la carpeta que había estado construyendo durante semanas y se la deslicé. Sé lo de los viernes, los peajes, el gimnasio, el edificio, la galería, los mensajes que has estado enviando a tus amigos sobre mí, el correo electrónico del abogado. Y hablé con Leo esta tarde, su rostro perdió todo el color. ¿Tú qué? ¿Lo confirmó? Por un segundo, se quedó mirando. Luego intentó reír. Entonces, ¿qué eres? ¿Me estás acosando ahora? ¿Quedando con mis compañeros de trabajo? Esto es una locura. No es una locura, dije. Es cuidado. No lo acosé. Le invité a un café. Me dijo la verdad. Has estado mintiendo durante meses. Sacudió la cabeza. No lo entiendes. Has sido tan controlador, Ryan. Siempre cuestionándome. Siempre sospechando. La interrumpí. No tergiverses esto. No revisé tu teléfono ni una vez. No te acusé hasta que tuve pruebas. Hice preguntas simples y mentiste. Mentiste cada vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no era tristeza. Era ira. Eres un obsesivo. Has estado construyendo un caso contra mí como si fuera una criminal. Tú misma te convertiste en el caso, dije, y ahora está cerrado. Golpeó su vaso contra la mesa. Entonces, ¿qué? ¿Quieres el divorcio? ¿Eso es todo? Sí, dije claramente. Quiero el divorcio. Parpadeó rápidamente. ¿Ni siquiera quieres intentar la terapia? ¿No quieres trabajar en esto? Has estado trabajando en esto con otra persona durante meses. Te reuniste con un abogado antes de que yo supiera que algo iba mal. Le dijiste a la gente que era controlador para tener una defensa. Tomaste tu decisión. Se secó la cara, luego intentó un último ángulo. Te arrepentirás de esto. Acabarás solo. Él nunca me querrá en serio, y tú habrás tirado por la borda todo lo que construimos. Yo no soy el que lo tiró por la borda. Se rió amargamente, echándose hacia atrás en su silla. Nunca me dejarás. Eres demasiado débil. Hablas duro ahora, pero cederás. Siempre lo haces. Negué con la cabeza. No esta vez. Se levantó, caminó de un lado a otro, luego se sentó de nuevo. Estás tan tranquilo. ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no estás furioso? ¿Por qué no necesito gritar? Ya tengo lo que necesito. Metí la mano en el bolsillo y toqué mi teléfono. La aplicación de notas de voz estaba abierta. No la había escondido. La pequeña barra roja de grabación era visible en la pantalla. Todo lo que acababa de admitir estaba guardado. Había colocado el teléfono sobre la mesa al principio de la conversación. Pantalla hacia arriba, luz de grabación visible.
Había estado demasiado concentrada en defenderse para darse cuenta. Se quedó helada cuando lo vio. No puedes. Es legal aquí, dije. Y ya está hecho. Se puso pálida, luego salió furiosa de la habitación. Me quedé sentado en la mesa mirando la carpeta de pruebas. Por primera vez en semanas, no me sentí inseguro o paranoico. Ya no estaba adivinando. Lo sabía. Y a partir de aquí, se trataba de las consecuencias. La noche después de nuestra conversación, Hannah durmió en la habitación de invitados. No nos dijimos ni una palabra. A la mañana siguiente, cogió algunas cosas, dio un portazo y se fue antes del amanecer. 2 días después, mientras ella estaba fuera, cambié las cerraduras. Le envié un mensaje de texto diciéndole que podía organizar una hora para recoger sus pertenencias con previo aviso. No respondió. Lo primero que hice fue llamar al banco. Expliqué la situación y les pedí que congelaran todas las cuentas conjuntas hasta nuevo aviso. Confirmaron que podían requerir firmas dobles para las retiradas y limitar el acceso a la banca en línea hasta que el divorcio se finalizara. Ese fue el primer paso. Segundo paso, cancelé nuestras tarjetas de crédito compartidas y solicité nuevas solo a mi nombre. No quería que acumulara deudas de las que yo sería responsable más tarde. Tercer paso, llamé a la compañía hipotecaria y confirmé, como ya sabía, que el apartamento estaba solo a mi nombre. Lo compré 2 años antes de casarnos. Hannah nunca había sido añadida a la escritura. Cuando vino más tarde esa tarde, estaba preparado. Entró como una tormenta, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. ¿Qué hiciste?, exigió. Protegerme, dije con calma. Congelaste las cuentas. ¿Hablas en serio? ¿Cómo se supone que voy a vivir? De la misma manera que planeabas vivir cuando empezaste a planear un divorcio a mis espaldas. Sus ojos se entrecerraron. ¿Te crees muy listo? ¿Crees que vas a arruinarme? No lo harás. Yo puedo arruinarte más rápido. Las amenazas no te ayudarán aquí. No es una amenaza, dijo. Es la realidad. Le contaré a todo el mundo lo que realmente pasó. Que eras controlador. Que me rastreaste. Que me hiciste sentir insegura. Nadie creerá tu pequeña historia de detective. No respondí. Solo le entregué una carpeta. Dentro había copias de los extractos de peajes, capturas de pantalla de mensajes, registros de sus visitas al gimnasio, el correo electrónico del abogado, la grabación de nuestra conversación y una transcripción de mi reunión con Leo. Créeme, dije, lo creerán. Hojeó las páginas, su rostro poniéndose pálido. Eres asqueroso. Grabándome, espiándome. Documente la verdad, dije. Puedes darle la vuelta como quieras, pero este es el registro. Cerró la carpeta de un golpe. Esto no ha terminado. No pensaba que lo estuviera, respondí. Una semana después, descubrí hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Recibí una llamada de recursos humanos de mi empresa. Habían recibido una queja anónima alegando que había ejercido control coercitivo y abuso emocional en mi matrimonio, y que tenía un patrón de comportamiento similar en el trabajo. Era obvio quién la presentó. El mismo día, mi abogado llamó. Ha presentado una reclamación, dijo. Alega abuso emocional como parte de la petición de divorcio. ¿Sobre qué base?, pregunté. Afirma que monitoreabas su teléfono, la aislabas de sus amigos y la amenazabas cuando intentaba irse. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era muy predecible. En 48 horas, amigos en común comenzaron a enviarme mensajes. Hannah dice que eras controlador. Nos dijo que rastreabas cada uno de sus movimientos. ¿Es verdad que la amenazaste? No discutí con nadie. No me defendí en los chats de grupo. Solo les dije, tengo documentación y la verdad saldrá a la luz. Aproximadamente al mismo tiempo, noté que Hannah había publicado una historia vaga en Instagram. A veces la persona en la que más confías se convierte en la persona que más te hiere. Le hice una captura de pantalla. Publicación vaga para obtener simpatía mientras engaña activamente. Manipulación clásica. Y así fue. Cuando Recursos Humanos me llamó a una reunión, llevé una unidad USB. Contenía todo.
Capturas de pantalla que mostraban que ella habilitó voluntariamente la compartición de ubicación hace años, el correo electrónico donde sugirió las cuentas conjuntas, la grabación donde admitió la aventura y nunca mencionó sentirse amenazada. También incluía sus mensajes de texto allí es donde se jactaba de cómo iba a hacerme parecer el loco. La investigación de recursos humanos tardó unas 3 semanas, pero una vez que revisaron la documentación que proporcioné, la conclusión fue clara. No hay pruebas que respalden las acusaciones, decía el informe. De hecho, la documentación sugiere que la queja fue en represalia. El lado legal se movió igual de rápido. Mi abogado presentó una respuesta ante el tribunal adjuntando las mismas pruebas. La reclamación de Hannah comenzó a desmoronarse. La nota de voz donde admitió la aventura y dijo, «Te arrepentirás de esto. Nadie te creerá», fue especialmente perjudicial. También lo fue el correo electrónico con fecha y hora a un abogado de divorcios de 2 meses antes. Su abogado intentó cambiar de estrategia, alegando que el abuso emocional era sutil y difícil de probar. El juez pidió cualquier prueba, mensajes de texto, correos electrónicos, declaraciones de testigos que respaldaran sus afirmaciones. No tenía ninguna. Lo que sí tenía era un largo historial de engaños, una aventura confirmada y pruebas de que había estado difundiendo acusaciones falsas a amigos y compañeros de trabajo. Para cuando terminó la audiencia preliminar, el juez había revisado las pruebas presentadas por ambas partes. No hizo ninguna gran declaración, pero su tono dejó claro cómo estaban las cosas. Basado en la documentación proporcionada, dijo, no veo suficiente apoyo para las acusaciones descritas en la petición. Procederemos con la división estándar de bienes y activos. Esa era la jerga del juez para decir que tus acusaciones de abuso no se sostenían. Después de ese día, el tono del proceso de divorcio cambió. Su abogado dejó de presionar por la pensión conyugal. La propuesta de división de bienes que enviaron fue de repente mucho más razonable. Estaba claro que sabían que estaban negociando desde una posición más débil ahora. Socialmente, su plan también le salió el tiro por la culata. Algunos amigos que inicialmente habían creído su historia se pusieron en contacto para disculparse. No lo sabíamos, dijo uno. Pensamos que solo estabas amargado. No estoy amargado, le dije. Simplemente he terminado. Todo el episodio me enseñó algo importante. Las personas que mienten no dejan de mentir solo porque las pillen. Mienten más. Construyen nuevas historias sobre las viejas y esperan que no tengas la paciencia o las pruebas para demostrar que son falsas. Pero yo las tenía. Tenía cada captura de pantalla, cada marca de tiempo, cada mensaje. Y con cada uno, su credibilidad se desmoronaba un poco más. A finales de ese mes, la situación había dado un vuelco completo. Las falsas acusaciones habían destruido la poca influencia que le quedaba. En lugar de ser la víctima que intentó retratar, ahora era ella la que estaba a la defensiva. Una esposa infiel que mintió a sus amigos, utilizó falsas acusaciones como arma y fue descubierta. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que el peso se levantaba. Podía tergiversar la historia, pero los hechos estaban de mi lado. Y al final, los hechos eran lo único que importaba. 6 meses después de que todo explotara, firmé la última página de los papeles del divorcio con mano firme. Sin dudar, sin segundas intenciones. Se había acabado. Estábamos en un estado con un proceso de divorcio simplificado. Como no teníamos hijos, activos compartidos limitados, y su abogado la convenció de retirar las acusaciones de abuso al principio después de ver las pruebas, pudimos acelerarlo. Todo el proceso fue más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Todo el proceso había ido más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Una vez que se desmintieron sus falsas acusaciones y se presentaron las pruebas de la aventura, no había mucho que su abogado pudiera argumentar. La casa era mía. Las cuentas se dividieron limpiamente. No hubo pensión conyugal, ni pensión alimenticia. Fue tan sencillo como algo así podría llegar a ser. Salí del juzgado sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. La vida, por otro lado, había comenzado a avanzar. Me ascendieron 5 meses después de que se presentara el divorcio. Con todo el caos detrás de mí, estaba más agudo, más concentrado y más presente en el trabajo. También empecé a decir que sí a cosas que había estado posponiendo durante años. Un grupo de senderismo los domingos, una clase de cocina los jueves, viajes de fin de semana con amigos con los que había perdido el contacto. Una de las personas que conocí a través del grupo de senderismo fue Ivy.
Era divertida, directa y no se metía en mi pasado a menos que yo lo mencionara. Empezamos a tomar café después de las caminatas, luego a cenar un par de veces. Nada serio todavía, solo una conversación fácil con alguien que no venía con equipaje. Mis días estaban llenos, y por primera vez en mucho tiempo, me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. La vida de Hannah, por lo que oí, no fue por el mismo camino. La empresa la despidió poco después de que Recursos Humanos comenzara a hacer preguntas sobre su horario. Resulta que habían intentado contactarla varios viernes durante los últimos meses por problemas urgentes con clientes y ella había estado ilocalizable. Una vez que revisaron sus registros de entrada y descubrieron que no había estado en la oficina los viernes durante meses mientras afirmaba que estaba trabajando en proyectos fuera de la oficina, tuvieron motivos para el despido. Mentir sobre tu horario de trabajo es fraude. La aventura no ayudó a su caso, pero fue la deshonestidad lo que la despidió. La noticia se corrió. Algunos amigos en común cortaron lazos. Incluso Leo, por lo que me contaron, se mudó a otra ciudad y dejó de contactarla por completo. Aún así, ella lo intentó. El primer mensaje llegó 2 semanas después de que el divorcio se finalizara. Un simple texto: ¿podemos hablar, por favor? No respondí. Luego vinieron las llamadas, docenas de ellas, la mayoría de las cuales rechacé. Algunas las dejé sonar hasta el buzón de voz. También envió correos electrónicos. Largos mensajes divagantes sobre cómo había cometido errores y no sabía en qué estaba pensando. También los ignoré. Una tarde, justo cuando llegaba a casa del trabajo, vi su coche aparcado al otro lado de la calle. Estaba sentada dentro mirando el edificio. Cuando me vio, salió y comenzó a caminar hacia mí. Ryan, por favor, dijo, con la voz temblando. Solo dame 5 minutos. No tengo nada que decir, respondí, abriendo mi puerta. Por favor, dijo de nuevo, acercándose. Sé que lo arruiné todo. Sé que no merezco el perdón, pero necesito que me escuches. Suspiré y me apoyé en el marco de la puerta. Tienes 5 minutos. Respiró temblorosamente. Lo arruiné todo. Lo veo ahora. Mentí. Engañé. Intenté convertirte en el villano cuando no te lo merecías. Ni siquiera reconozco a la persona en la que me convertí. No hablé. Quería que siguiera. He perdido todo. Continuó, las lágrimas corriendo por su rostro. Mi trabajo, mis amigos, mi reputación, todo. Y la peor parte es perderte a ti. Eras mi hogar. Eras mi mejor amigo, y lo tiré todo por la borda. Lo hiciste, dije en voz baja. Pensé que Leo me amaba, susurró. Pensé que era algo real, pero dejó de hablarme semanas después de que todo explotara. Solo fui una distracción para él. Y ahora estoy sola, y no puedo dejar de pensar en cómo destruí lo único bueno que he tenido. Dejé que el silencio se alargara. Estaba sollozando ahora, temblando, tratando de mantenerse entera. Por favor, dijo, con la voz quebrada. Parecía que estaba a punto de desmoronarse. Sé que no me lo merezco, pero ¿no podemos al menos hablar? No sobrevolver, solo hablar. Negué con la cabeza. No queda nada que decir. Ryan, por favor. Su voz se rompió y se secó los ojos rápidamente, tratando de contenerse. Leo ni siquiera contesta mis llamadas. Y sé que es mi culpa, pero solo necesito que sepas que lo siento. Te creo, dije en voz baja. Pero un lo siento no arregla esto. Tú me dejaste hace mucho tiempo, añadí. Yo simplemente me estoy poniendo al día. Se quedó allí un momento, temblando, las lágrimas corriendo por su rostro. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche sin decir otra palabra. No miró hacia atrás cuando se fue. Esa fue la última vez que la vi. A la mañana siguiente, fui de excursión con el grupo. Ivy caminó a mi lado y nos reímos, intercambiamos historias, hablamos de planes futuros. Se sintió fácil, honesto. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en lo que había sido. Estaba pensando en lo que podría ser. Así supe que realmente había terminado. Había comenzado un capítulo completamente nuevo sin ella.